Pues nada, bienvenidos. Hoy es la segunda parte de Game of JSONs y bueno, voy a hacer un pequeño repasito de lo que vimos el otro día y hoy vamos a ver solo código y vamos a jugar un poquito con la consola y luego ya en la siguiente sesión pues la idea es que sea un poco más interactivo y bueno, luego vemos cómo lo planteamos, o puedo yo hacerlo o planteamos también ejercicios para que hagáis vosotros, os descargáis código y ya lo vemos al final, según el feedback que me deis hoy y lo cómodo que os veáis. Entonces voy a repasar un poquito lo que vimos el otro día, así muy rápidamente, y luego hubo así una pregunta. Álvaro, ¿qué hiciste? ¿Eras Álvaro? Sí. Sí, vale, y luego hablamos de lo que preguntaste y nada. Bueno, así a resaltar de la sesión anterior, pues vimos la parte de funciones puras y que básicamente era que una función produce un output únicamente a partir de sus inputs y si se introduce siempre el mismo input, siempre produce el mismo output y no produce ningún tipo de side effect. Para las dudas así, side effect en Java pues es un setter, es decir, todo lo que veáis setters significan side effect y significa tener posiciones en memoria, objetos que uno va cambiando su estado y luego dijimos que había una serie de propiedades que esas funciones no cumplían y que hacían muy difícil razonar acerca del código, ¿no? Porque uno ve una variable y realmente no sabe lo que se va a encontrar ahí. De ahí que muchas veces estemos siempre con el debug, pues porque no es difícil razonar. Entonces vimos una serie de propiedades, memoization, no sé si recordáis lo que es básicamente cachear, puesto que dado un input siempre se debe de producir el mismo output y no hay ningún side effect, pues es al final una función se puede ver como un simple mapa, es decir, yo tengo unas variables de entrada y dadas una variable de entrada siempre produzco la misma variable de salida y en ese sentido pues es una técnica que se aplica mucho y es básicamente por razones de optimización, ¿no? Para funciones así que son muy costosas pues se puede aplicar. No tiene nada que ver con una caché en sentido tradicional. Tú en una caché cuando accedes puedes encontrar información, no puedes encontrar. No tiene nada que ver. Aquí sí, o sea, yo aquí tengo unos inputs, producen siempre los mismos outputs y no hay más que hablar. Es decir, no hay ningún side effect, nada. Y luego vimos otra cosa que se llamaba referential transparency, que era que si yo tengo 100 líneas de código, una función pura de 100 líneas, pues tú puedes razonar del mismo modo sustituyendo esas 100 líneas por el output que produce. Es decir, como es una función pura, tengo un input, produce un output, e insisto, esto es lo más importante, no hay ningún side effect, yo puedo puedo seguir mi razonamiento sustituyendo todo ese bloque muy complejo por un numerito. ¿Eso lo podemos hacer cuando estamos mutando, cambiando estado? No, o sea, no puedes hacer ese tipo de razonamiento porque por el camino seguramente se ha hecho un setter de algún objeto, se ha producido algún side effect, pues que no podemos razonar de ese modo. Con lo cual, al final, todo se reduce lo de funciones puras en poder razonar muy bien. Es decir, dijimos que era un poco así filosófico, pero era un poco programar siendo honestos. Es decir, uno ve una asignatura de un método, ve unos inputs y ve que produce un output y ya está. Es decir, todo lo que sea más allá de ahí, estás siendo deshonesto y estás haciendo que sea muy difícil razonar, ¿no?, sobre tu código. Luego vimos que los input y los output aportaban una serie de ventajas enormes que fueran lo que llamamos values, es decir, que fueran valores inmutables, es decir, que yo cuando defino un objeto, pues ese objeto ya no puede cambiar, es decir, a lo largo del tiempo, es inmutable. Y bueno, yo creo que este es un buen resumen. Luego vimos el API y bueno, no me quedé muy a gusto, creo que debería haber sido un enfoque un poco más práctico, pero a resaltar cosas que vimos sobre el API, vimos los métodos estáticos para crear instancias, que hoy vamos a ver mucho, y dijimos de ventajas que tenían los métodos estáticos, no sé si lo recordáis, en vez de utilizar el new clásico en Java, pues instanciar un objeto con un método estático, pues que uno podía ser más idiomático, porque al final el método le da un nombre, de la otra manera siempre tienes que hacer new, nombre de la clase, y al final si tienes que instanciar un objeto y puedes hacerlo de muchas maneras, no tienes nada más que cuando utilizas el new, pues pasar unos parámetros u otro. Entonces
es difícil ¿no? de entender. En cambio, cuando lo creas con un método estático, como juegas con el nombre, es bastante mejor. Además, tenía la ventaja de que uno podía devolver siempre la misma instancia o no, es decir, no tenía, con el news ya sabes que es siempre una instancia nueva. Con el método estático pues puedo devolver siempre la misma, si me interesa. Y luego también hay una tercera ventaja, que esta sí es muy importante, y esta lo vamos a ver mucho, y es que ocultan la implementación, ¿no? Es decir, aquí veréis que hay hay varias implementaciones, pero el usuario del API no tiene que utilizarlas para nada, ¿no? Es decir, un API, si está bien diseñado, las implementaciones tienen que estar totalmente ocultas, ¿no? Entonces, claro, el utilizar un método estático en la interfaz, ahora en Java 8 con los métodos que pueden ser default, uno puede crear métodos en Java y todas estas cosas, pues viene muy bien porque tú al final retornas la implementación que te dé la gana, pero en realidad esta está oculta al usuario, no tiene por qué estar accesible a él, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a comenzar. Respecto a la pregunta, tú preguntabas lo de memoization, esto de devolver siempre la misma instancia, ¿no? Al final hay que pensar en lo de si es la misma instancia o no, eso ya es una optimización interna, pero si es la misma instancia en el sentido de un equals, es decir, es el mismo value. Yo hago un equals, tengo unos inputs y siempre produzco el mismo output, entendiendo el mismo output que el equals es igual. Lo único hay veces que, ¿para qué voy a crear una instancia nueva si no me hace falta? Y por motivos ya de optimización interna, devuelvo siempre la misma, ¿vale? Pero eso ya es como un detalle interno, ¿vale? No sé si responde a tu pregunta. Bueno, más o menos. Luego, cualquier cosa, por favor, interrumpirme lo que no entendáis, porque hoy vamos a ver mucho código. Entonces, la idea es que para que el próximo día podáis vosotros pues escribirlo. Entonces, hay veces que cuando lo ves, parece... Yo el problema que también tuve con la recursividad y estas cosas, que parece muy fácil cuando lo hace otro, pero luego te pones a hacerlo y cuesta más. Es decir, bueno, en general yo creo que siempre pasa esto con todo. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, a lo mejor es un cambio de sintaxis muy brusco y por ejemplo, lo que os comenté el otro día del PEX, si no lo habéis mirado, no pasa nada, lo dejamos para el día siguiente porque lo he quitado. No quiero que la sintaxis, que la nomenclatura, digamos, quite el foco, ¿no? El foco es el que es y el resto, pues bueno, luego no es tan importante. Esto del PEX, la verdad que es un poco jaleo y no tiene nada que ver. Es muy importante, pero para el diseño de APIs, ¿no? Porque da mucha flexibilidad al que usa el API, pero nada más, no tiene nada que ver con programación funcional, es además de Java, es totalmente específico. Lo dejamos aparcado hasta la siguiente sesión. La siguiente sesión sí, ya voy a traer todo el API tal y como es, y ya sí que ahí conviene que estéis familiarizados porque si no es imposible. Si ya la sintaxis te hace perderte, ya es muy difícil ya hacer cosas con criterio. Y bueno, voy a empezar. Dijimos al fin y al cabo que la programación funcional era muy sencillo porque era hacer funciones con los criterios que hemos dicho anteriormente, y así para calentar quería pues presentar una función. Básicamente esta función, cualquier cosa por favor interrumpirme. Todo el mundo más o menos está familiarizado con todo el arsenal este de Java 8, de funciones y eso, más o menos, ¿no? Vale, pues a ver, cuando uno programación funcional, desarrollar haciendo funciones, ¿no? Defines una serie de input y produce un output. Veis aquí, por ejemplo, que hay varios inputs, ¿no? Está por un lado el parámetro, ¿no? El logger hay como parámetro, y luego eso retorna una función de 2 parámetros. Acordaros que esto de pasar funciones como parámetros o retornar funciones es a partir de Java 8 y es lo que, si leéis por ahí, lo llaman lo de High Order Functions, ¿no? Son que al final las funciones, pues eso, empieza a ser como un tipo como otro cualquiera que pueden meterlo, devolverlo, etcétera. Entonces, en Java no hay funciones con 3 argumentos, es decir, a partir de 3 argumentos ya no hay. Si tú pones, venga, voy a hacer una trifunction o una quadrifunction, pues dice, hostia, ¿dónde está? Y no la encuentras porque no hay, ¿no? Esto está también tampoco las necesitamos. No sé si os acordáis de una cosa, luego lo vamos a ver, pero que se acordaba que sea el kerring, esto que significa que cualquier función puede ser interpretada, independientemente de su número de inputs, puede ser interpretada como una función de un input, ¿vale? Eso ahora lo vamos a ver y lo vais a entender.
Y luego, muy importante, cuando uno está diseñando funciones, tienes que pensar muy bien los inputs, es decir, cuáles van a ser, y tienen que ser tales que la función se pueda reutilizar, pues cuanto más mejor. Por ejemplo, aquí, si veis, yo aquí pongo el logger, ¿no? Aquí en el parámetro de entrada yo pongo el logger y eso ya me va a dar una función donde, si yo le paso un supplier y un label, pues me mide el tiempo. Al final, un supplier, sabéis lo que es, ¿no? Un supplier de t es algo que me da un t, ¿vale? Es algo que me da un t, ni más ni menos, no tiene parámetros de entrada, es algo que me da un t. Entonces yo aquí le paso un logger y me da una función que cuando le pase una función que me va a dar un t y un label, pues simplemente me va a ejecutar esa función y me va a escribir en el log lo que tarda y luego me retorna, veis aquí, el valor que devuelve ese supplier. ¿Esto lo entendéis? Si tenéis alguna duda, me decís. Es decir, al final un supplier es algo que me da un t. Y yo aquí estoy midiendo el tiempo pues, de ese supplier, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Cojo el instante inicial, aplico el supplier es donde está toda la lógica. Es algo que me da un t que podrá tardar mucho o poco, ser muy complicado. Al final es algo que me da un t. Pues cuando termina de ejecutarse eso, escribo en el log lo que ha tardado y devuelvo el t que me dio el supplier, ¿no? Entonces, este logger está ahí, ¿vale? Porque yo al final lo que estoy retornando es una función y fijaros, cuando tú instancias una clase y tienes un logger, lo normal es utilizar ese logger pues para logar un montón de cosas, ¿no? Pues al final aquí, cuando tú pasas el logger como parámetro, tienes una función que te permite medir lo que sea y escribir en ese logger en específico. Si yo pusiera el logger aquí como parámetro y lo tuviera que especificar cada vez que lo llamo, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Al final yo paso un logger, me da una función y esa función puedo medir lo que sea. Puedo medir 20 supplier, 30, 40 con el mismo logger. ¿Eso más o menos lo entendéis? Ahora si queréis vemos un ejemplito ¿lo entendéis o se entiende? ¿Seguro? Si no, pararme y... ¿Vale? Es simplemente algo que me da... Perdona si soy repetitivo, pero es porque esto ahora luego se complica mucho. Es decir, no... Y quiero que se entienda bien. El supplier es algo que me da un objeto y quiero medir lo que tarda. Y ya está. Entonces, cuando yo paso ahí un logger a este método, lo que me devuelve es una función. Es una función para medir cosas. Y ya está. Entonces, ahora vemos un ejemplo. Entonces, voy a poner un ejemplo, venga. A ver, ¿habéis usado alguno la consola de Java 9? ¿No? Pues os recomiendo que la uséis. Java 9 a mí de las cosas más novedosas que tiene es... Vamos, a mí la que más me gusta es la consola y de hecho, no sé, cualquier lenguaje lo primero que te dicen es a jugar con la consola y Java le faltaba una. Entonces viene muy bien que interactuéis con ella porque es que la levantáis, le ponéis un jar o lo ponéis los .class y ya empecéis a interactuar con el código directamente. Es decir, la interacción con vuestro código vía un test es como un poquito lejana. Es decir, está muy bien hacer un método y en el mismo momento poder invocarlo, ¿no? Es otro grado de interacción y yo lo uso mucho y bueno, os animo a que lo uséis, ¿vale? Entonces, os cuento aquí, básicamente esto es se ve mal, ¿no? Vale. Pues esto no sé cómo ampliarlo. Bueno, más o menos... Sí. Muy mal. Aquí nada, ¿eh? Nada, joder. Yo creo que no sé si dentro de la consola si le das al control y haces... no tienes ratón. No, espera, voy a ver si así... O control más, a lo mejor. ¿Mejor ahora? Sí. Vale. Vale, pues mirad, estamos ya en la JShell. Hay un script inicial donde se carga y he definido unas variables, por ejemplo,
Tengo aquí un JSON, ¿vale?, que he definido, y en este script inicial es donde he importado el jar, ¿vale?, de la librería. Muy importante, esto, ¿os acordáis que os conté lo del dependency hell y estas cosas? Que todas las librerías estaba embebido el código en esta. Pues, o sea, yo aquí solo he importado un jar, ¿vale? No es tú importas un jar de un proyecto y normalmente te faltan otros 20 o 30 que están como dependencias. Aquí ahora os diré, está todo metido en el mismo. Entonces, es muy fácil de usar. Entonces, mirad, aquí por ejemplo, si ponéis, todos los comandos empiezan con barra invertida, ¿vale? Si ponéis barra var, pues el número de las variables que hay. Y aquí el log time veréis aquí lambdas y cosas raras, ¿vale? Pero son funciones. Entonces, mirad. ¿Vale? Esto es un log time. Entonces yo ya le he pasado el logger, ¿vale? He creado un logger, lo veis aquí, ¿no? Esto es un logger que he creado y he llamado al método logTime pasándole el logger. Y me ha dado una función, una función que toma dos parámetros de entrada, ¿veis esta de aquí? Que es un supplier, un label y me devuelve un JSON. Pues mirad, vamos a hacer el logTime, ¿vale? El logger ya se lo he pasado. Le paso a un logger y me devuelve una función que acepta dos parámetros de entrada. Un parámetro de entrada es un supplier. Pues mirad, vamos a hacer un supplier. El supplier en Java es, abro y cierro paréntesis, hago la flechita y aquí la operación. ¿Qué quieren medir? Pues por ejemplo, yo tenía un JSON, pues vamos a meterle un valor, ¿vale? Esto ya es cosa del API, pero bueno, esto es una función que lo bueno de cualquier función puedes transformarla en yo puedo pasar al supplier cualquier función, ¿vale? ¿Vale? Y ahora le pongo un label. Pues el label es el put, ¿vale? Pues un put. Seguramente falle esto ahora. Pues no, ¿veis? Os voy a indicar, la línea de log es esta. Esto que pone aquí es que he puesto la consola en modo verboso para que veáis las salidas. Bueno, aquí deberíais de dar un aplauso porque es la primera, no sé si veis que no hay un punto y coma, no sé si alguna vez lo habéis visto en Java sin puntos y comas al final, pero yo es la primera vez que lo vi aquí con la consola, no hace falta, ¿vale? O sea, ya es la primera diferencia notable. Luego no tenéis por qué definir variables, él crea, ¿no? ¿Veis esto que pone aquí $16? Pues esa es la variable de salida de este método. Al final, este método retorna lo que retorna el supplier, o sea, la función. Y nada, básicamente es eso. Yo al final ahí en el supplier es pasar una función que hace lo que sea y que retorna un determinado valor y es medir pues lo que tarda. No tiene más. Esto más o menos ha quedado claro con el ejemplo. Ahí en el supplier podéis poner lo que sea. O sea, podéis irme a la base de datos, a llamar a un web service, a lo que sea. Al final lo puedes transformar en un supplier y metérselo ahí para medir el tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahora una función que haga lo mismo que la otra, pero además me imprima el valor de salida, ¿vale? Pues esto es muy típico de cuando en programación funcional, ¿no? Al final en el software, en programación orientada a objetos, ¿cómo manejan la complejidad? Pues con patrones, objetos, tal. Aquí, ¿cómo manejamos la complejidad? Pues componiendo funciones. Yo tenía una función que me medía el tiempo, ahora quiero que me mida el tiempo y me produzca una salida, pues nada, la creo. Al final la asignatura es la misma, ¿vale? Porque lo único que acepta lo mismo. Lo único que quiero es que también me produzca, o sea, escribir en el log el output. Pues veis, invoco al anterior, a partir del logger, invoco al anterior, esto me da, ¿os acordáis? La función que he utilizado antes, y ahora compongo. Composición en Java es con el andén, ¿no? Y ya está, yo hago un andén, este es el output de la función anterior, pues lo escribo y le retorno, porque yo al final quiero que esto retorne pues lo que viene en el supplier, ¿vale?
y ya estaría. Esto más o menos lo entendéis, es sencillo. Con el andén es simplemente el andén lo único que dice, oye, esta función me devuelve el log time andén, pues el andén lo que coge es el valor de salida, el log time, y se lo inyecta pues a lo siguiente. Y aquí tenéis una lambda, ¿no? Por cierto, una recomendación acerca de las lambdas que no se me ocurre, cuando programáis en Java 8 con lambdas, o sea, una lambda de más de 2 líneas es muy larga, ¿vale? Es decir, siempre tener las 2 líneas como referencia. Si ponéis una lambda y ponéis 6 líneas, está mal. Al final esto lo que trata de ser es que sea fácil de leer. Si tú estás y hay como un flujo, ¿no? ¿Ves? Si tú al final estás leyendo y ves una lambda de 6 líneas, cuando terminas de leer la lambda se te ha olvidado de dónde venías y lo que va después, ¿vale? Entonces intentar ser muy expresivos con las lambdas, o le ponéis en un método y exponéis ahí la lógica o lo que sea, pero siempre que haya una lambda no pongáis más de 2 líneas porque te rompe el flujo. Tú vas leyendo el código y ves ahí una lambda grande y se acabó. O sea, cuando acabas de leerla ya no... Entonces ese es un consejo así que os doy. Y bueno, y ahora vamos a hacer otra. A ver, vamos a hacer otra que además me escriba en el log los inputs. Entonces, esta es más complicada, ¿vale? Pero al final, programación funcional, os dije que había 2 tipos de lenguajes, estaban los que te hinchabas a poner paréntesis o los que te hinchabas a poner tipos, ¿vale? Java es de los que te hinchas a poner tipos y es duro y es un poco complicado al principio, pero no hay otra. No sé si ahora sabéis con Java 10 que va a estar el var que todo va relacionado con lo que dijimos el otro día, también mencionamos con el concepto de type inference, que al final se trata de que tengas que tipar poco y el compilador sea capaz de deducir cuál es el tipo que estás utilizando. Pero a día de hoy, en Java 9, que creo que está esto, pues no está introducida esa novedad y hay que tipar mucho. Entonces, cosas como estas, pues yo entiendo, veis la asignatura de esto es un jaleo, o sea, pero es acostumbrarse, creerme. Entonces, al final es lo mismo de antes. Lo único, mirad, aquí veis muchas flechas, ¿no? Esto es lo que se llama el carrying. Entonces, os he dicho que no había funciones de más de 3 argumentos, no hay, pero no es porque se les haya olvidado a los de Java, no se les ha olvidado, es simplemente que hay que utilizar otro tipo de jugarreta para poder utilizarlas, y esta es una, ¿no? Entonces, yo voy a leer la asignatura. Yo aquí, como siempre, le paso el logger y eso me va a retornar esto. ¿Esto qué es? Una función de 2 argumentos, ¿vale? Esa función tiene 2 argumentos, que es el label. Y ahora, ¿os acordáis lo que era un array operator? Era una especialización de la función. Es una función que acepta un tipo t y devuelve un tipo t, ¿vale? Es como un función t, t. Pero acordaros que hay muchas especializaciones de funciones en Java y una de ellas era si el tipo de entrada es el mismo que el tipo de salida, pues lo llaman un array operator, ¿vale? O sea, un array operator de t es algo que tengo un t y me devuelve un t. Eso es lo que vamos a medir ahora, ¿vale? O sea, esto es lo que vamos a medir el tiempo que tiene, vamos a escribir en el log el t de entrada y vamos a escribir en el log el t de salida y vamos a utilizar este label. Pero si os dais cuenta, esto es una función de 2 argumentos, que era el label y lo que queremos medir, y eso a su vez me devuelve otra función en t, ¿vale? Otra función en t, ¿para qué? Para aceptar el input. Esto de doble flecha es lo que es cómo se hace el carrying en Java. Ahora cuando veáis el ejemplo lo mismo lo entendéis mejor, ¿vale? Pero yo al final paso un logger, ¿vale? Paso un label, el método put de antes, y meto en el unary operator una función que me da un t y me devuelve un que tengo un t y me devuelve un t, ¿vale? Y eso me da a su vez una función, esto es lo mismo, que ya le paso el input de entrada, que es un t, y me devuelve el t. Ahora veis el ejemplo y lo vais a entender enseguida. A ver, esto es complejo, pero al final es la manera de reutilizar código y de componer funciones, pensar muy bien los argumentos de entrada y aplicar este tipo de técnicas. Entiendo que es complejo, pero
Pero bueno, lo voy a explicar. Mirad, y aquí, esta es la de antes. Esta es la función de antes, ¿vale? La función de antes que me medía el tiempo y me devolvía, y me escribía en el log el output. Pues ahora otra vez compongo, y ese output lo escribo aquí, escribo el input, que es este, que es el de la última función, el unary operator, y luego lo aplico aquí y aquí. Aquí cuando haces el apply este le estás pasando esto, el string este y la función que quieren medir. A ver, es complejo, pero si queréis luego os paso esto y lo intentáis, es lo que os comenté el otro día, darle una vuelta en casa y nada, y pensar 10 minutos en ello. Vamos a ver un ejemplo, veréis cómo... ¿Sí? El apply siempre te llama la función, ¿no? Pues pones apply paréntesis y llama la función. Sí, cuando tú llamas apply ya, si estás dando a la función unos valores, a esta. Ya le estoy... ahí está cambiado el orden, ¿vale? Pues lo refactorizo antes, iría el label antes, no sé si os dais cuenta. No, bueno, está cambiado el orden. A ver, lo voy a cambiar, que esto lo está preparando antes. ¿Lo entendéis alguno o lo veis muy enrevesado? Vale. Entonces quería enseñaros esto y bueno, esto es más o menos de lo que va. Parece muy sencillo, pero en el momento que uno quiere reutilizar funciones y eso, pues se hace complejo y sobre todo lo que dijimos el otro día, se hace poco familiar, es muy poco familiar y necesitas mucho rodaje para acostumbrarte. No pretendía ser nada para asustar ni nada, simplemente era para decir, esto es poco familiar, hay una serie de técnicas que no estamos acostumbrados y conviene un poco, pues eso, practicar mucho y nada, yo os paso esto, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me preguntáis, ¿vale? Y vamos a empezar ya a meternos con el API. Y nada, yo voy a ir enseñando código, si no entendéis algo, pararme, ¿vale? Porque si no el próximo día va a ser un poco más complicado. Vale, por ejemplo aquí voy a salir del modo este, ¿vale? Bien, vamos a empezar a ver el... Bueno, no voy a salir de este modo porque si no... Vale. Bueno, ¿os acordáis el día que vimos el JSON Path? Que era el JSON Path era una forma de localizar un elemento dentro de un JSON, ¿vale? Era muy sencillito. Yo tengo aquí esto, ¿vale? Y uno ponía... ¿Vale? Por ejemplo esto es, digamos que yo tengo un JSON que es un object, pues la key A, y voy navegando, de la key A me voy a la key B, a la key C, y C es un array y accedo al primer elemento. Por ejemplo en el objeto este, ¿vale? Esto simplemente quiero que os familiaricéis antes de ver el código, porque así luego cuando veáis el código os va a sonar de qué va. Pero por ejemplo aquí, si yo accedo al AVE y vamos a ver algo que sea un string. Bueno, voy a quitar esto, por ejemplo, AVE. ¿Vale? AVE pues es un array. Si me voy a AVE a la posición 1, pues es, ¿veis? Un array vacío y así sucesivamente. No tenéis ninguna duda, ¿no? Para ver, es simplemente para localizar objetos dentro de un JSON. Vale, entonces, este es el método get. Hay varios
métodos, ¿vale? Este es el get que devolvía un JSON element. Acordaros que un JSON element era cualquier elemento dentro de una especificación de JSON. Puede ser un string, un entero, un objeto, un array, lo que sea. El método get devuelve un JSON element, pero había varias especializaciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo un getString de AB, como AB es un array, pues me va a devolver un optional empty, ¿vale? Acordaros del optional, que dijimos que era muy importante en Java porque obligaba al usuario del API a manejar la posibilidad de que un objeto sea null. Es decir, la ventaja del optional realmente, más que utilizar el API que te da pues, para manipularlo, es la honestidad. Siempre, acordaros, es la honestidad. Yo veo un optional y ya sé inmediatamente que ese método me puede devolver un optional empty. Normalmente suele ser un null, pero puede reflejar cualquier otro hecho. A lo mejor una excepción, tú capturas una excepción y quieres devolver un optional empty para esos casos. En cualquier caso, como siempre, se trata de ser honestos y de forzar al usuario a manejar esos casos. Por ejemplo, ahora que estamos con el optional, no sé si os acordáis que os dije que igual que está el optional, en programación funcional está el try, que conceptualmente es lo mismo pero con excepciones. Es decir, algo que me devuelve un optional normalmente es algo que puede ser nulo o no. Pues algo que me devuelve un try, lo vamos a ver a continuación, es algo que me puede devolver una excepción o no. Conceptualmente es lo mismo, es decir, es un wrapper de los valores nulos, que te está advirtiendo de lo que devuelve ese método puede ser nulo. Pues al final veremos un wrapper que en vez de optional se llama try, que lo que te está advirtiendo es de que ese método pues, potencialmente puede devolver una excepción. Y no solamente te está advirtiendo, sino que te obliga a contemplarlo. Ojo, te obliga a contemplarlo. También podéis argumentar las excepciones, la checked exception en Java cumplen todos los requisitos. Honestidad, me está diciendo en la asignatura del método que devuelve una excepción y me está obligando a capturarlo, ¿vale? Pero al final, el utilizar ese tipo de excepciones te rompe el flujo, ¿no? O sea, la idea es que tu programa en una línea o dos, tú puedas definir una serie de acciones. En el momento que tienes una línea y te lanza una excepción, ¡pum!, te salta, ¿no? Entonces, es la ventaja de estas cosas. Y por eso os recomendaréis por ahí que la checked exception conviene no abusar de ellas y es mucho mejor utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Que no te obligan a salir, no te rompen el flujo del programa. Vale, entonces el getString pues como veis devuelve un empty porque el valor, y hay muchas especializaciones, está el getString, el getInt, pues así para todos los tipos. Por ejemplo, si yo hago aquí un get, aquí también podéis autocompletar, ¿vale? Podéis autocompletar y os viene el javadoc. Yo como no hay javadoc en esta función, pues no viene, pero en el JSL, si tiene javadoc en la función, te autocompleta y te lo mostraría, ¿vale? Pues por ejemplo aquí, ¿vale? Pues me devuelve, veis aquí, wrapeado en un optional, pero me devuelve lo que tenía aquí el JSON. Este era el JSON original, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un put. ¿Vale? Esto es un put. ¿Ves? He metido en AB el string A. En A.B había un array y ahora hay un punto A. Muy importante, el JSON de entrada, ¿qué ha pasado con él? El JSON de entrada no ha pasado con él nada. Es inmutable, ¿vale? Yo por mucho que haga put en el JSON lo puedo hacer 100.000 veces que sigue siendo el mismo JSON. O sea, lo bueno de la librería esta no es pues todos estos métodos que sí, al final puedes trabajar con ello muy fácilmente, sino la idea es que tienes un JSON inmutable, ¿no? Ese para mí era el objetivo y es lo más importante. Entonces no lo olvidéis de que al final yo defino un JSON y ese JSON ya no puede cambiar. Y luego, pues nada, más o menos, por ejemplo, una cosa muy del método put, que esto ya veréis, porque, bueno, hay un método, he creado una variable en la JSL, que es el JSON vacío, ¿vale? Y luego he creado uno que si pongo así es un objeto JSON, pero mutable, ¿vale? ¿Os acordáis lo que os comenté el otro día? Que
que tenía también que contemplar el caso de crear objetos mutables para trabajar luego con los colectores y los streams. Entonces aquí hay uno, es igual, lo único que uno es inmutable y otro es mutable. El que tiene el nombre feo, ¿cuál es? Pues el mutable, ¿vale? El que tiene las dos barras al principio. Entonces, por ejemplo, el método put. Esto es lo que devuelve. Os va a parecer un poco raro, ¿vale? Yo estoy metiendo en A, en la posición 10 de un array, el string A. ¿Pero qué ocurre? Que no existe, ¿vale? Entonces lo que se hace en este caso, se hace un padding con null. Hay varios métodos, pero al final esto es denominador común a lo largo de todo el API, pero lo que al final de lo que se trata, yo perseguía en cierto modo la honestidad, es decir, de si uno me dice que meta un elemento en la posición 10, yo meto el elemento en la posición 10. Entonces, si te dicen que metas un elemento en la posición 10, pues tú metes el elemento en la posición 10 del array. La única manera es luego hacer un padding. Puedes decir, esto es muy raro, pero si os acordáis luego de los... No, pero ¿no sería más raro, por ejemplo, que estuviera en la posición 0? ¿Qué os resultaría más raro? Y esto ya os lo pregunto como curiosidad, como usuario de un API. Si yo digo a alguien que meta en la posición 10 algo y luego lo mete en la 0, porque no existía, no sabes lo que te va a esperar. En cambio, este método sí sabes lo que te va a esperar, siempre. O sea, eso es algo, cuando uno usa un API, saber lo que te va a meter es importante, ¿vale? Luego, por supuesto, hay otros métodos que no te hacen esto, ¿vale? Porque no vas a obligarle, pero este te lo hace. Y este es importante porque si interpretáis un JSON al final, ya que tenéis el concepto del path y asociado al path hay un valor dentro del JSON, si tú consideras un JSON como un conjunto de pares path, valor, y lo mueves y lo desordenas, si luego a un JSON vacío vas aplicando este put, te lo reconstruye tal cual, y da igual el orden. ¿Sabéis? Porque yo al final tengo un string y a lo mejor el primer elemento del string es este, pero ahora a lo mejor me llega a la hora de reconstruir el objeto el que había en la posición 8, ¿vale? Acordaros que es inmutable y tengo que usar el que me ha retornado antes. ¿Veis? En la 8 está la y en la 10. O sea, esto es honesto total y esto además luego te vale cuando tienes un string y un conjunto desordenado de pares con un path y un valor, lo puedes reconstruir siempre el JSON utilizando este método, ¿vale? Entonces, y luego entonces ese es el objetivo de este método. ¿Os parece raro que haga esto a primera vista? ¿O lo veis? Esto me interesa. Darme un poquillo de feedback ahí si... ¿No? Es honesto, ¿no? Yo lo que perseguía es la honestidad. Entonces, hay otros métodos que no hacen esto, pero este es así. Tenerlo en cuenta luego cuando veamos los colectores y los streams, ¿vale? De este método, porque sin este método sería imposible. Vale. Luego vamos a ver otro ejemplo. Y aquí ya estamos comentando, por ejemplo, este era el JSON original. El JSON original, por mucho que le modifique, no hay manera. Yo va a ser siempre el mismo, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de este método que os dije, el putifAbsent? El putifAbsent es un método nuevo que se metió en Java 8 para los mapas, ¿no? Y tiene dos propósitos. Entonces, como os comenté, cuando uno hace un API, si lo suyo es utilizar pues, los métodos que ya existen en ese API, ¿no? Si vosotros no conocíais el putifAbsent de Java 8 para los mapas y ya lo conocéis a partir de ahora, luego vais a poder usar en los mapas sin problema, porque conceptualmente es lo mismo y viceversa. Por eso cuando hagáis un API, intentar así que el que lo usa pues tenga cosas y nombres de métodos, etcétera, que sean familiares para él. Por ejemplo, el putifAbsent pues hace eso. Si yo meto aquí el JSON null es un tipo especial, ¿vale?
Ups. Vale. Da un casquetazo, ¿vale? El put if absent, a diferencia del otro, el otro aceptaba un valor. Y ese valor, como era honesto, ese valor le mete siempre. Exista el elemento o no exista, siempre lo mete. El anterior método. Aquí da una excepción porque acepta un supplier, ¿vale? ¿Os acordáis lo que era un supplier? Pues abro paréntesis, cierro una llave, es un supplier que me da un null. Ahora sí, pero no me lo ha metido. ¿Por qué? Porque es put if absent. Si no hay nada en A, méteme un null. Como en A existe algo, pues no te meto nada. ¿Por qué ahora es un supplier y no un elemento? Porque imaginaros que lo que quieren meter ahí si no hay nada es un registro de la base de datos. Entonces es un poco tonto de, mira, o voy a la base de datos, tardo 2 segundos en traer algo y métemelo si no hay nada. Pero imagínate que hay algo. Te has traído algo de la base de datos para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de los suppliers? Y esto es muy importante, es que lo que hay dentro del supplier es lazy, no se ejecuta, a no ser que alguien haga un get. Los suppliers, para obtener, si tú tienes un supplier en Java, el método get es el que hace ejecutar el cuerpo del supplier y te da el elemento que calcula. Entonces, claro, aquí nadie ha hecho un get de este supplier. Todo lo que hay aquí, que aquí es sencillo, es un null, pero eso podría ser irme a la base de datos, irme a llamar a un web service, eso ni se ha ejecutado ese código. ¿Por qué? Porque es un put if absent, ¿vale? En A hay algo, y como hay algo, ni me molesto en calcular lo que hay dentro del supplier. ¿Por qué en el método anterior no había un supplier? Pues porque era honesto, te iba a meter el elemento sí o sí. O sea, si tú tardas mucho en obtener un elemento, pues lo ibas a tener que calcular porque lo va a meter sí o sí. ¿Entendéis la diferencia? Entonces los suppliers en los APIs vienen muy bien porque es una manera de implementar laziness en Java. Es decir, yo te paso el supplier, pero que se ejecute su cuerpo, pues depende de si hace alguien un get. Aquí el API hace un get si no hay nada en A, pero como hay A, no hace el get. ¿Entendéis esto? Esto es muy importante. Y esto, por ejemplo, si veis el API de Java de los mapas y estas cosas, pues con Java 8 pues han empezado a meter cosas de estas. Entonces, cuando veáis supplier, que no os asusten. Muchas veces simplemente decís, joder, ¿y por qué no ha puesto el elemento? Y porque si mete el elemento, no puede beneficiarte de este tema. No sé si el Sonar hay veces que da un warning en los loggers, ¿no? Porque a lo mejor tú estás calculando el toString de un objeto muy gordo y luego a lo mejor no se va, el nivel de traza es tal que no va a imprimirse por el log y te da un warning, te dice, oye, ¿para qué haces un toString de este método? Para que si luego no se va a escribir en el log. Entonces, ahora por ejemplo en Java Util Logging, que es la librería de log de Java, pues cuando yo escribo en el log no indico elementos. No indico string, indico suppliers de string, ¿vale? Porque si la traza, si no tiene que escribirse en el log, no calcula ni el valor que hay dentro del supplier. Entonces es una manera de optimizar. Y lo vais a ver ahora a partir de Java un montón. Y por eso es simplemente esta la razón de por qué el put este tiene un supplier y el otro tiene directamente un elemento. Un supplier, veo que son funciones lambda que no reciben parámetros. Sí, ya está. Ya está. Un supplier es algo que no recibe parámetros y devuelve lo que sea. Normalmente, aquí ¿qué pasa? Que en lo que sea, pues normalmente suelen ser funciones, pero ya del contexto donde se ejecuta ese supplier ya hace todo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría ser un servicio que llama a la base de datos y le pasa un valor o lo que sea, y ya está. No. Pero sí, el supplier y laziness van siempre de la mano en Java 8 y tenerlo en cuenta en los APIs. Luego esto es una cosa que también comentamos que era el don't ask del principal, que era una cosa de decir, vamos a ser idiomáticos en los APIs. En vez de obligar al usuario, cógeme el elemento y si no hay nada, hazme el put. Y si hay algo, no me hagan nada. Son 3 líneas como usuario de un API. Pues es idiomático, the put if absent, y toda esa lógica la metes dentro del API, ¿no? Eso es un principio que podéis aplicar desde ya en el día a día y es
cambiar este estilo de preguntar con los getters por valores y en función de esos valores hacer unas u otras cosas, pues llevar esa lógica dentro de los APIs. Pero es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que es lo típico de, oye, ¿está la ventana abierta? Sí. ¿Hace frío? Sí. Ciérrala. Ida y vuelta. Eso es lo que hacemos en los programas. ¿Por qué no decimos, oye, si está la ventana abierta y hace frío, ciérrala? Una. Esto es lo mismo para cuando haces un API. Puedes obligar al usuario a todo el rato a pedir, puedes estar todo el rato pidiendo datos y con if y haciendo unas cosas u otras, o puedes ser idiomático, y en vez de preguntar por datos, decir al objeto que haga lo que tenga que hacer cuando se den las circunstancias. Y nada, este método va muy orientado sigue ese principio. Y de hecho es lo que os digo, este put if absent, ahora vais con un mapa en Java y lo podéis utilizar, ¿vale? Entonces, eso, el put es un método honesto y le paso el elemento directamente porque pase lo que pase, el API lo va a insertar. Si tiene que sobreescribir algo, lo sobreescribirá, ¿vale? Bueno, sobreescribir entre comillas, porque acordaros que esto es inmutable y el objeto nunca cambia, se crea uno nuevo. Y luego el put if absent, acordaros, acepta un supplier porque puede ser que lo que quieres meter en el objeto sea muy costoso de obtener y claro, y el put if absent, si hay algo ya en esa posición, pues no inserta nada. Igual que está el put if absent, pues está el put if present. Este creo que también está en Java 8. A ver. Pues este no le tengo. Vale, es que el otro día cambié el API un poco, pero el path este se puede calcular bien con un objetito así o bien puedes poner el string directamente. Tampoco. A ver. Vale. El put if present cambia la asignatura. No sé si lo veis, ya no me acordaba. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué acepta como segundo parámetro? Un unary operator de un JSON element. ¿Os acordáis lo que era un unary operator? Es una función que acepta un tipo en la entrada y produce el mismo tipo a la salida. ¿Por qué aquí no es un supplier? Porque, hombre, si está presente, pues ya te da ahí la función el valor que tenía, por si quieres hacer algo con él, ¿vale? Por ejemplo, el put if, vamos a hacer un ejemplo, para que lo entendáis. Por ejemplo, a.c.e, pues el elemento 0. Voy a hacer un get de esto. ¿Vale? Es este. Es un 1. Entonces voy a hacer ahora un put if present. A ver, esto no lo he probado. Entonces el put if present, en vez de un supplier, es una función. ¿El parámetro de entrada qué es? Pues lo que hay en esa posición, que es un 1, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, imaginaros que me da igual lo que haya ahí y yo quiero meter No, me he equivocado del... Vale. ¿Entendéis la diferencia del put if present? ¿Por qué acepta en vez de un supplier una función? Porque como acepta el parámetro de entrada de esa función es lo que ya tiene el objeto en esa posición, porque solamente voy a realizar la actualización si existe algo. ¿Entendéis más?
A ver, perdonad, esto... Se me olvida la función aquí. Vale. No me lo he insertado. Vale, bueno. Lo revisaré para el siguiente día. Pero ¿entendéis la diferencia? Es decir, lo que pretende el putExpression acepta una función con el... Este i que veis aquí sería la posición, lo que hay en el JSON este valor, en esta posición. Y entonces devuelves una función, devuelves un valor de salida que a lo mejor no depende de lo que ya tenía el JSON en esa posición, pero a lo mejor sí. Por ejemplo, un contador, si pues un putExpression y pongo, y aquí sería, pues si esto es un entero, pues incrementarlo en 1 o nada. Y como siempre, esto es una función en un valor, porque si no está presente no hace nada. Esto lo reviso para el próximo día, porque ahora aquí lo que esperaba es que me metiera una, ¿vale? Pero cosas del directo, pues no me lo ha metido. Lo siento. En ese caso, si quieres poner un valor siempre el mismo, que no dependa del valor que ya esté. Exacto, lo machaca. Lo machaca, pero tienes que hacer también una función, ¿no? Tienes que poner una Sí, función. tienes que poner una función. Es un poco más, un pelín más enrevesado, ¿no? Que a lo mejor. O sea, que es muy flexible, pero si quieres poner un valor a piñón, claro, una función. Claro, si quieres meter una. Pero claro, como yo no sé lo que me va a costar obtener esto, ¿sabes? Pues normalmente por eso hay una función ahí como segundo argumento, porque el putExpression, si no hay nada, no hace nada. Entonces, por eso acepta como segundo parámetro una función, porque te da laziness. Te da de que si no hay nada, ni siquiera esa función ni siquiera se ejecuta. ¿Vale? Entonces, la cosa de pasar funciones, supplier, como parámetros en métodos, está muy orientado a ser lazy. Es decir, hay ocasiones en las que puede que lo que se va a hacer en esa función, en ese supplier, ni siquiera se tenga que ejecutar. Entonces, si es muy costoso, pues por eso se utiliza esto, ¿vale? En cambio, si yo utilizo siempre hay un objeto que no va embebido en una función, haga algo con él o no, el objeto le he tenido que pasar y le he tenido que calcular. Entonces, aquí es meter la lógica de obtener el objeto dentro de la función, porque si es costoso, pues ni siquiera habrá veces donde ni siquiera se ejecute esa función. Ahora vamos a ver de todas formas los métodos. Si te quieres poner un 5, por ejemplo, un 5, que es costoso de obtener lineal, pues claro, en ese caso, si pierdes, pues es más complejo. Es más complejo, sí, pero al final, claro, al final esto cuando hace un API tienes que tener un poco un compromiso entre el número de métodos y ¿sabes? Pero sí, cierto es que habrá casos que dices, joder, yo quería meter el 5 y me hace meter una función, correcto. Pero al final tiene que poner uno el límite Pero la idea es esa, si yo no pongo una función o un supplier, el método es honesto y el put lo hace. O sea, ese put va a hacerlo. Si yo pongo un supplier o una función y estoy poniendo condicionantes, pues lo que hay dentro de esa función se podrá ejecutar o no, ¿vale? Esa es digamos, la dinámica del API. Y luego, muy importante, el principio este que hemos comentado, eso es que es muy sencillo y de verdad que el código se beneficia un montón, lo del don't ask del esto. En vez de estar todo el rato preguntando a objetos obteniendo valores y haciendo lógica en función de esos valores, te puedes llevar esa lógica dentro del objeto, ¿no? Porque al final lo que está haciendo, si no, es una programación muy procedural, de tengo esto, si esto una cosa, si esto otra, y así todo el rato. Entonces esa lógica sí que la podemos llevar a los objetos, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con programación funcional. Lo único que con Java 8, al ya poder pasar funciones como parámetros, pues es mucho más versátil, ¿no? Porque... Vale, y entonces, bueno, vamos a empezar a ver un método. El JSON Path lo tenemos claro. Vamos a abrir la clase JSON, ¿vale? La clase JSON, digamos que ya son contenedores, es decir, tiene dos clases hijas, que es el JSON Object y el JSON Array. Entonces, vamos a repasar algunos métodos. Por ejemplo, esto es lo que os he comentado antes. El of, los métodos of, son los que parsean un string. Entonces, ¿veis que aquí devuelve un try? Pues igual que antes devolvíamos un optional, ahora devolvemos un try. Para que entendáis el try,
el concepto es lo mismo, lo único que en vez de con null, con excepciones. ¿Veis? El JSON está mal, el string, y no me ha explotado en la cara ni me ha devuelto una excepción, me ha devuelto un try, que es la variable el scratch.36, ¿vale? Acordaros que en Java, en la consola, no hace falta que pongáis todo el rato, intentad de que sea rápido, no tienes que definir variables, él te crea una para la última operación. En este caso es $36, pues el try es como el optional, tiene una serie de métodos, pues ¿veis? ¿Ha habido un error? Pues sí. Y es conceptualmente lo mismo, es un wrapper y lo único que refleja LED se utiliza más para excepciones. ¿Por qué lo utilizo yo aquí? Pues hombre, cuando a mí el usuario me escribe un string, yo no tengo ni idea de si eso está bien o de si eso está mal, ¿no? Entonces quiero ser honesto en mi método y quiero obligar al usuario a que maneje ese posible error. ¿Cómo lo hago? Pues aquí lo he hecho con el try, pero insisto que conceptualmente es análogo que un optional, lo único que con excepciones. Esto no está soportado nativamente en Java, ¿vale? Es de una librería que se llama Cyclops, pero quería simplemente comentarlo porque conceptualmente es que es lo mismo. Es decir, yo ahora mismo podría trabajar con ese try y hacer un else get, ¿sabes? Aquí puedo poner como con los optional, hay una serie de APIs, ¿veis? Hay el orelse get. Si estáis acostumbrados a trabajar optional en Java os resultará familiar. Lo único que en vez de para el caso de que el optional sea empty, para el caso de que se haya producido un error, pero es exactamente igual. Esto vale, es esta cosa, la barra baja adelante y al final, ya os comenté que a mí me gusta ser expresivo y no me gusta estar poniendo todo el rato nombres a todo. Entonces, por convenio aquí, la barra baja adelante y al final significa que el objeto que devuelve es mutable, ¿vale? Cuando sea un opsim, por ejemplo, ¿veis? Este era el empty, este es el objeto empty mutable que yo había definido en la JSL, que lo he creado con el of de este es mutable, ¿no? Es decir, yo si hago esto y meto aquí lo que sea, yo qué sé. ¿Veis? Y si ahora me voy en empty, anda, ha mutado. Este es de estas cosas extrañas de la mutabilidad. Defino algo empty, le meto algo y claro, luego a 100 líneas más abajo voy a ver el empty y resulta que le llamé empty y tenía cosas. ¿Ves? Este es En cambio con este objeto no pasa lo mismo. Con el que es inmutable, que se ha creado con el of pero sin las barras abajo, pues no pasa lo mismo, ¿vale? Es decir, yo aquí veo aquí, el empty sigue siendo empty. Es lo que hemos visto de inmutabilidad, mutabilidad. Entonces, entendéis más que nada el concepto del try, luego esto ya es usarlo, pero conceptualmente es análogo. Y es para trabajar con excepciones. Por ejemplo, cuando diseñáis una API, siempre hay que distinguir un poco entre excepciones y errores. Esto es muy importante, porque normalmente hay dos tipos de errores. Están los errores que puedes cometer tú en tu código o los errores que puede cometer el usuario. Es decir, aquí normalmente esto es para los errores que puede cometer el usuario del API. Si el usuario del API me mete un string que no representa un JSON, eso es un error del usuario, por eso mete un try. Normalmente y es un error que yo no puedo controlar, ¿vale? Entonces es un try, pero normalmente luego están los errores que comete uno como dentro del API y en eso no tiene sentido utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Eso ahí sí que puedes devolver un error y decir pues que hay un error en el API y que se ponga en contacto con quien sea, pero siempre hacer esa distinción porque se habla de errores y excepciones de forma como si fueran lo mismo y no es lo mismo. Por ejemplo, leer de un fichero sí produce excepciones porque yo jamás puedo asegurar que ese fichero va a existir, aunque compruebe justo que si está el fichero, cuando vaya realmente a acceder me puede dar una excepción. Eso no hay manera de controlarlo.
y luego están errores que cometen los usuarios y errores que cometemos nosotros. Entonces son tres cosas muy diferenciadas. En Java siempre se trabaja con excepciones, con las tres, pero que se utilicen excepciones para las tres cosas no significa que sean lo mismo. Por ejemplo, en un API REST los errores 400, ¿de quién son errores? Son errores del que llama, ¿no? Entonces es un error, pero que le estoy diciendo que su código está mal, ¿vale? Aquí veremos, cuando yo hago un head, que quiero obtener el head de una lista vacía, eso es un error del usuario, no es un error de mi código. O sea, la lista está vacía y tú quieres el primer elemento, es un error tuyo. Entonces yo le doy una excepción, porque le estoy diciendo, oye, tu programa está mal, cámbialo. Los errores 500 son errores del servidor, el usuario no ha hecho nada mal. Pues esa distinción, tenerla muy clara también en los APIs, porque ayuda mucho a cómo trabajas con unos errores o con otros. Vale. Esto, el append back, este es muy también de programación funcional, trabaja con arrays, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo. Quería ya meterme en cosas de código, pero el append back, tú en el path le indicas un array, en el path que indicas tiene que haber un array y al final del array le metes ese elemento. Ojo, y aquí hay que ser coherente en el API. Aquí no hay ni un supplier ni una función. Si yo hago un append back y le indico un elemento, te puedo asegurar que lo que ponga en ese path va a ser un array y en la última posición lo que hay en esos elementos, ¿vale? Es coherente con el put. Si no existía ese array en el JSON, lo crea. Es coherente, es destructivo y es honesto. Es decir, al final lo que hay en ese path es un array y en las últimas posiciones esto. ¿Estáis acostumbrados a esto en Java 8? Bueno, en Java 5, los varargs, a ponerlos así. ¿Qué diferencia hay en ponerlo así o así? Si lo pongo así, me pueden meter 0 argumentos, ¿no? Y es un API un poco extraño, ¿no? Méteme al final, nada. Entonces este es un pequeño truquillo, ¿vale? Cuando trabajéis con varargs en Java, si tiene que haber al menos uno, no pongáis esto. Si tiene que haber al menos uno, pues este es el al menos uno y luego los otros puede ser o 0 o ninguno, ¿vale? Es un pequeño truquillo, pero bueno, os lo cuento para que... por eso está así. Insisto, si esto no estuviera, podría ser 0 y no tiene sentido meter nada. Entonces, ¿para qué vas a gestionarlo? ¿Para devolver un error? No. Así fuerzas en el API a que al menos te metan un elemento al final. ¿Vale? Esto ahora... Por cierto, están los default. Estos son... Acordar en Java, creo que Java 8 ya uno puede implementar métodos en interfaces. Entonces, es muy útil. En Java 8 puedes implementar métodos en interfaces default y también puedes crear métodos estáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a crear métodos estáticos o métodos? Pues que le viene bien reutilizar código, ¿no? Pues en Java 9 los métodos estáticos también pueden ser privados. En Java 8 no puedes crear un método privado estático, en Java 9 sí. ¿Por qué? Porque a nada que empiezas a crear métodos dices, joder, esto lo quiero reutilizar. Pues en Java 9 te dan la posibilidad de meter métodos estáticos privados, simplemente para poder reutilizar código. Tienes varios que usan lo mismo, pues en vez de copiarlo y pegarlo. Pero viene muy bien, ¿vale? Porque ya todas las implementaciones, pues te olvidas. Yo lo utilizo mucho, ¿veis? Aquí es el append back igual. El append back is present, lo mismo que antes. La misma consideración que antes, el append back is present, append front, ¿vale? Append front is present. Vale, esto vamos a pasar, vamos a ver ya una función recursiva y la del get. Esto es lo que os decía antes. Por ejemplo, normalmente vamos a trabajar con el JSON element. Acordaros que un JSON element puede ser cualquier tipo, un int, un boolean, un string. Entonces, en vez de estar al usuario del API a estar obligando a hacer downcasting si es un JSON, si es un integer, un string o tal, pues conviene proporcionar métodos que lo hagan, ¿ves? Pues como este es un JSON y no es un int, pues si uno intenta hacer una JSON int
de un JSON object, de un JSON array, recibe un error. ¿Por qué aquí no meto un try? Pues porque son operaciones que se realizan constantemente y hacen que el API sea un coñazo de usar. Aparte, es lo que os he dicho antes, si yo intento convertir a un int un objeto, es un error del usuario. Es decir, porque antes de hacer esa operación tiene que asegurarse que ahí había un int, ¿vale? Eso es lo que quería matizar entre errores porque tu librería está mal, errores porque alguien la está usando mal, ¿vale? Y excepciones, que era lo que no podías controlar. Pero aquí este tipo de... para hacer downcasting, pues están por todos lados, luego lo vemos más. Y ahora vamos a implementar el get, ¿vale? Y aquí ya vamos a ver la primera función recursiva del día. Vamos a ver aquí la JSL get por posición. Al final el JSON path es un array de posiciones, ¿vale? O sea, esto... El JSON path también tiene un API, es decir, yo puedo crear un JSON path a partir de un string o puedo utilizar un API. Pues esto es, la key pues es, ¿veis? Esto es análogo a esto. Es lo mismo, ¿vale? Perdón. Entonces, un JSON path internamente es un vector de posiciones, donde una posición puede ser o una key en un mapa, la key de un mapa, o un índice de un array, ¿vale? No puede ser dos cosas más. Al final es un array de posiciones, donde una posición puede ser, voy a repetirlo, una key en un mapa o un índice en un array. Entonces, este método luego lo sobreescribiremos para un JSON object y para un JSON array, y ahora el que quería ver con vosotros, a ver si lo veo. Este. ¿Vale? Este me da un JSON element, es un JSON element que puede ser cualquier cosa. Puede ser un int, un object, un array y el JSON path, ¿vale? Y me tiene que devolver, y me devuelve pues el elemento que hay en ese path, dentro de este objeto. Quería haber usado la pizarra, pero no hay papel. Pero para que lo entendamos... Dejado sin papel. Vale, este es un JSON AB, pues este sería este parámetro de entrada y le quiero pasar pues lo que sea, pues un path, y el parámetro de salida sería un JSON element que sería el 1, ¿vale? ¿Entendéis más o menos lo que hay que hacer es un JSON element y me dan un path y quiero ver lo que hay dentro de ese path, en ese JSON element? Entonces siempre lo típico de funciones recursivas, ¿vale? Los casos extremos. Entonces, esto es por convenio. Si el path es empty, ¿vale? Si el path no hay nada, devolvemos el JSON element. Ahora veremos porque se llama recursivamente y ya hemos acabado en este caso. Ahora entenderéis por qué. Entonces, si el elemento es un value, pues a ver, dentro de un value no hay nada. Dentro de un int no hay nada. O sea, si esto fuera un 1, pues no hay nada, ¿no? El AB dentro de esto no hay nada. Dentro de A es un 1 y no hay un contenedor que contenga B. Entonces, ese sería este caso. Este sería otro caso extremo, que este elemento es nothing. Nothing es un tipo especial de element que no es nada. Luego, en la pasada sesión lo explicamos, no es relevante ahora, pero si tenéis alguna duda, preguntarme, ¿vale? Y luego aquí es donde viene la recursividad.
Entonces, hay una cosa que se me ha olvidado comentaros, que aquí, este es el path, ¿vale? Pues el head de un path me da el primer elemento, ¿vale? Que es A. El head de un path me da el primer elemento y el tail pues me da un JSON path que es el resto, ¿vale? En este caso es 0, pero si fuera más complicado, por ejemplo, vamos a hacerlo más complicado. El head me da el primer elemento y el tail, pues veis, me da el resto, que es un JSON path. Es una... Entonces, pues bien, al final aquí tenemos una llamada recursiva a este mismo método. A ver, convertir este elemento, vemos que si hubiera sido un value hubiéramos terminado, o sea, está claro que es un contenedor, o es un JSON object o es un JSON array, ¿vale? Entonces lo convertimos a un JSON. Y ahora navegamos y nos vamos al head. O sea, cogemos el path head, me da la primera posición. Y entonces es como si aquí estamos cogiendo esto, estamos ahora llamando a la función con esto y con el path sería pues b, ¿veis? No veis si veis la recursividad. O sea, esta llamada es una llamada a esta misma función. Lo único que ahora avanzamos uno. Este es el primer elemento del path, pues obtenemos y ahora es llamar la función pero con el path tail. ¿No? ¿Lo veis? Esto, darle una vuelta lo tenéis que ver porque si no... Y es esto lo que estamos haciendo. En realidad esta es la primera llamada, o sea, llamamos a la función con el JSON element este y con esto b y nada, luego habría una tercera llamada, ¿no? Donde llamaríamos con el 1, que es el... y ya tendríamos el path, el empty, y ahí ya acabaríamos. O sea, aquí a esta llamada recursiva hay 3 llamadas. La inicial, cojo el head del path y cojo ese elemento. El head del path es A, que hay en A, B1, ¿vale? Pues vuelvo a llamar a esta función con B1 y con el tail del path. El tail del path es B. Y luego otra vez lo mismo y al final aquí llegamos a este caso, ¿no? El 1 es un value, no, el path es empty, perdonad. El path es empty y retorno el elemento, que es un 1. Esto es muy sencillo, o sea, lo de la recursividad es lo típico que ves y parece más sencillo de lo que es, pero luego es muy potente, es decir, es muy fácil hacer funciones muy complejas con recursividad. Y si aquí te lías a iterar, a tal, luego vamos a ver funciones mucho más complejas que a lo mejor con 6 líneas se han hecho y si te pones a iterar y a guardar el estado y a actualizarlo, te mueres. Lo veis más o menos, pero el procedimiento siempre es el mismo. Cojo el head, hago algo con él y luego llamo recursivamente con el tail. O sea, siempre es lo mismo. Insisto, esta llamada es una llamada a esta misma función y lo único que voy haciendo es eso, voy cogiendo el head y navego un pasito y vuelvo a llamar a esa función, pero como he avanzado un pasito, pues avanzar un pasito en el path es quitar el head, que es llamar al tail, y avanzar un pasito arriba pues es obtener elemento del head. Pues así todas las funciones luego que veis bueno, aquí, por ejemplo, un poquito de polimorfismo, porque aquí, esto si os recordáis es una posición, el head de un path es una posición que puede ser o una key o un índice. Entonces luego el get por posición de un JSON, pues hay que implementarlo en las clases hijas, que será el JSON object o el JSON array. Ahora lo vemos, porque aquí, como sabéis, esto es un JSON y no sé si es un JSON object, si es un JSON array. Pues el get que se ejecute aquí, pues luego está implementado en las clases hijas. Pero veis, insisto, esto es un método privado y estático, estoy en una interfaz, esto es porque es Java 9, si no, no podríamos.
Y luego, pues mirar el getString es muy sencillo, o los get, por ejemplo este está llamando al método que hemos llamado antes, que te devuelve un JSON element. Y nada, si es esto ahora vemos otra vez el principio este del don't ask tell, es decir, yo en el JSON element, ¿vale? Este es un JSON element que puede ser cualquier tipo de objeto. Tengo una función que le digo, que la llamo ifObject else, ¿vale? Entonces, esta es la función que quiero que me ejecute si ese JSON element es un object, y esta es la función que quiero que me ejecute si ese JSON element es otra cosa, ¿vale? Si no tienes que estar todo el rato tú haciendo el if desde el cliente, desde el usuario del API, haciendo unas cosas u otras, ¿no? Hay que ser más idiomático. O sea, yo tengo un JSON element y he hecho una función que si es un object, pues me devuelve un optional de él, ¿no? Y si no es un object, ¿qué me devuelve? Pues el optional empty. Esto es lo que es muy fácil de leer, es decir, cojo el JSON element que hay en ese path, y si es un object, hago un optional of y me devuelve el object, y si no es un object, pues me devuelve un empty. ¿Lo entendéis más o menos? Fijaros que estos son solo 3 o 4 líneas de código, y el navegar así un JSON y obtener estos valores así con solo 3 o 4 líneas de código no es sencillo. O sea, os animo a que lo intentéis, poneros un JSON e intentar ahí navegar por toda su estructura con 4 o 5 líneas. No es sencillo. Sí. Sobre recursividad, que parece que en programación funcional se utiliza especialmente la recursividad, pero en sí la recursividad no tiene nada que no tuviéramos antes sin la programación funcional. O sea, es una función que se llama a sí misma, o sea, no hay más. O sea, no hay más. No hay más. Entonces, ¿por qué esa afinidad de la programación funcional con la recursividad? Porque no puedes iterar. Tú cuando tienes un bucle tienes estado. Tienes un bucle, tienes una variable y tienes que ir cambiando el valor de esa variable. En la programación funcional pura y dura no puedes. Una vez que no tienes bucles por eso, porque tendrías que tener una variable e ir cambiando el valor. Eso no existe. Cuando defino una variable es inmutable, es un valor, y eso ya no se puede cambiar. Entonces al final se utiliza mucho la recursividad. Pero el problema con la recursividad, como comentaba el otro día, que siempre lo asociamos a la función de Fibonacci, a la factorial, y no lo aplicamos en el día a día más. O sea, lo tenemos como muy cuadriculado para ciertas operaciones, y en cambio es muy, 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 muy potente. Es decir, en otro tipo de lenguaje no te queda más remedio y la tienes que usar, y aquí en Java, pues bueno, eso ya lo veremos en la tercera sesión, lo comenté con los trampolines. Aquí no se utiliza trampolines porque, a ver, un path de 2000 elementos no va a haber, porque un JSON que tengas que navegar con ¿sabes lo que te quiero decir? Que haya 1000 JSON anidados es irreal. Pero si ese fuera el caso, esto daría un casquetazo, petaría por el stack al llamarse un método a otro. Pero bueno, eso con Java 8 lo veremos en la siguiente sesión, que con los trampolines convierte la recursividad en una iteración. Eso que comentas, por ejemplo, nosotros utilizamos Scala, nos ha pasado quedarnos sin pila por llamar de forma, no recursividad exactamente, pero llamar a funciones, decir llama función, que llama función, que llama función. Sí. Al final se devuelve la pila, y hay que andar tocando los parámetros de la pila y no sé qué. Nada, eso es, claro, pero eso normalmente en Java la recursividad hay una cosa que se llama. Hay dos tipos de recursividad. Hay una que no te queda más remedio que ir anidando en la pila, y luego hay otra que no, que lo veremos el siguiente día, que se llama tail recursive. Entonces, en Java te da igual, las dos te revientan la pila. Pero en otro tipo de lenguaje, si es tail recursive, le puedes indicar al compilador que lo es, y él realiza ciertas optimizaciones. Y entonces, pero si no se puede hacer tail recursive, te da un casquetazo. Pero sí es el problema de esto. Pero al final no se puede hacer. Ya lo veremos. ¿Has llegado a probar qué nivel de recursividad te afecta al get, por ejemplo, de esto? ¿O no? Lo veremos el próximo día. Con array. A ver, aquí no hace falta con el get, porque hay que ser un poco práctico. Es decir, un JSON anidado con 1000 anidamientos. No, pero hay que hacerlo, porque un array
de 2000 elementos sí me puedo encontrar. Y es que todo, o sea, todas las operaciones que veamos van a ser recursivas, casi todas. Las he hecho. Entonces, al final tienes que hacerlo, porque ya te digo, igual que esto no es factible, pero un array de 2000 elementos, pues sí que puede ser factible, ¿por qué no? Y te revienta. Pero bueno, lo vamos a ver. El próximo día voy a preparar algo más para que programemos todo ya directamente y no tenga que perder el tiempo aquí con la consola y eso, más orientado para que nos centremos en eso. Pero por ejemplo, vamos a ver otra función. El put me da un poco miedo enseñároslo, pero vamos a hacer el remove. El remove es fácil. Este es el remove. Es un poco raro, ahora os lo explico bien, ¿vale? Pero veis que es una línea. Al final es una línea. Luego tengo curiosidad del Sonar en qué dirá de esto, porque al final es un return y ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos por parte. Este es complejo. Si conseguís entender a ver, es sencillo, pero pero hay que entenderlo porque luego los demás son más complejos, pero tiene cierta complejidad. Entonces, aquí calculamos el head, ¿vale? Esto es una utilidad que he hecho yo, pues que es lo de siempre. En vez de estar preguntando si el head es un key, si el head es un índice, pues directamente, si es un key, le digo lo que quiero que haga, y si es un índice, eso sí, si es un índice, retorno. Este es el caso del JSON Object, ¿vale? Si quiero acceder por índice en un JSON Object, no hay nada que hacer. Podría devolver un error, pero aquí retorno el mismo objeto, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? Es decir, yo tengo un JSON Object y este es el caso en el que el head, mirar abajo en la consola, el head es un índice. Entonces, el índice no puedo acceder por índice en un mapa, solo tiene keys. Entonces, no hay nada que hacer. Mirad, pero si este es el JSON, lo hago y ya está. Si yo hago un remove aquí y calzo un índice, pues no hay nada que hacer, me devuelve lo mismo. Me ha venido por aquí, ¿vale? Porque obviamente esto es un JSON Object y lo único que puedo hacer es por key, no por índice. Entonces este es el primer caso entendido, ¿no? Muy sencillo. Del mismo modo que si en un array accedo por key la primera vez, pues no hace nada, o sea, toca acceder por índice. ¿Vale? Pues venga, ya tenemos aquí la key, ¿veis? No, esto es lo bueno de estos metoditos. Este método, si queréis lo vemos, es muy sencillo. Es un método de la interfaz position. El position, acordaros que es una interfaz que puede ser o una key o un índice, no hay más. Pues lo único que hago es esto. Si es un key, pues aplico la función esta que me dan aquí. Y si no es un key, que es un índice, pues aplico la de abajo. Me estoy llevando la lógica al objeto. Si esto no lo hago así, vais a plagar a todo el mundo que use vuestro API, va a estar todo el rato preguntando si una cosa es un key o si una cosa es un índice. Llevarlo dentro del API. Ahora, como podéis pasar funciones como argumentos, pues es sencillo. Lleváis toda esa lógica que es muy procedural de ver qué es cada cosa, la lleváis dentro del objeto y pasáis directamente como parámetro el comportamiento. ¿Vale? Este es el comportamiento que quiero que se aplique. Si es una key y este es el parámetro lo que se aplique si es un índice. Ambas funciones, por supuesto, retornan lo mismo, ¿vale? Que sea el t que corresponda. Aquí el t va a ser un JSON Object, ¿vale? Aquí se retorna uno de estos, pues. Entonces, vale, el primer elemento es un key. Ya tenemos un caso límite. Si esa key no existe, retorno, ¿no? Es decir, si yo aquí quiero borrar pues no hago, el objeto que retorna es el mismo, porque no tiene una key que se llame high. Entonces, este map, ¿vale? Es la estructura interna que utiliza el JSON Object, que es lo que no quiero comentar nada hoy, pero que es la estructura esta persistente de escala, es este map, ¿vale?
Entonces ya tenemos un caso extremo. Y esto es siempre lo mismo. No se cumple el caso extremo. Pues cogemos el tail, ¿vale? Vale, ya vamos a hacer esto. Cogemos el tail del head. Y esto es lo mismo de antes. ¿Ese tail está vacío o no? Si está vacío me hace esto, me devuelve lo... Esto es un supplier, ¿vale? Pero bueno, si está vacío me devuelve esto, eso es un caso extremo, y si el tail no está vacío, me devuelve esto otro. Y ya habríamos acabado, ¿vale? Ahora vamos lo que es cada cosa. Pero vamos a ver, si el tail está vacío significa que el JSON path solo tiene un head, ¿vale? Que es... por ejemplo, si aquí quiero borrar el A, pues ¿qué es lo que tengo que retornar? Este off es un constructor. Tengo que retornar un objeto nuevo. ¿Y qué retorno? Pues, vale, esta función no la he explicado, pero esto me hace el tail del map. El tail de un map es difícil de definir, o sea, le tienes que pasar cuál era el head, ¿vale? Porque cuando yo hago el head de un map, lo que me devuelve es cualquier elemento de ese map. Y luego para devolver el tail es el resto, ¿vale? No es como el head de una lista, está claro, es el primer elemento. Y el tail son el resto. Pero el head de un map, yo para poder seguir aplicando estos conceptos, pues lo definí como un elemento cualquiera del mapa. Lo único que cuando haga el tail, le tengo que pasar cuál cogí como head, para que me retorne todos menos ese. Entonces aquí ya habríamos acabado. Porque aquí me está devolviendo, este método me devuelve todos los elementos del mapa menos el head, ¿vale? Menos la key. Pero acordaros, y es este caso. ¿Lo veis? Es este caso. Mirad, es muy fácil. Es este caso. Me pasan el A. ¿El A es una key? Sí. Si fuera un índice, habríamos acabado, porque un índice de un JSON-Object no existe. Vamos a ver. ¿Existe A en este mapa? Pues sí existe. Entonces, continuamos. Si no existiera el A en ese mapa, ya habríamos acabado. No hay nada que borrar. No hay ningún elemento en ese mapa que esté dentro de esa key. Esa key no existe, ¿vale? Entonces ya calculamos el tail y vemos si está vacía. Si está vacía, ya hemos acabado. Que es este caso, ¿vale? Y lo que hacemos es, pues eso, hacemos el tail del map quitando el head. Y este es el paso más complicado, ¿vale? Entonces, lo que estamos en este caso. Este caso es que el tail no está vacío, ¿vale? Yo he puesto aquí, por ejemplo, AB. ¿Vale? Estamos aquí. Este caso es, fijaros en este JSON y fijaros en este path que es AB. Pues estamos aquí. Pues ahora cojo el elemento que hay en A, que es esta operación, ¿vale? Cojo el elemento que hay en A y lo convierto a y miro a ver si es un JSON. Si no es un JSON, hemos acabado. ¿Por qué? Porque, fijaros, si no es un JSON hemos acabado, porque sería este caso. Imaginaros que en este JSON yo quiero borrar este elemento, el DE. Pero es que el DE no es un JSON ni es un array, es un valor concreto. Entonces no puedo navegar dentro de D más. No puedo navegar dentro de D más, porque D es un string. Entonces este es este caso. Es este caso. ¿Veis? Que es, cojo el key, cojo el D, el elemento D del mapa y veo a ver si es un JSON. Si no es un JSON, como es aquí, hemos acabado. No puedo seguir navegando. No puedo navegar dentro de un tipo primitivo. ¿Vale? Y ahora, imaginaros, y ahora estamos en este caso. Voy a borrar A.B. Y ahora sí que estamos en este caso. A.B si es un JSON. A si es un JSON, ¿no? Pues este es el punto mágico. Tengo que retornar una nueva instancia. Esto es un valor inmutable. El map es el que tenía. Y tengo que retornar uno nuevo.
Entonces, tengo que modificarle el A, ¿no? Tengo que modificarle en A. Lo que haya tiene que ir a partir de A. Y aquí vuelvo a aplicar recursivamente, pero con el tail, que es esta misma función, ¿vale? Esto es, ya os digo, si lo pensáis, son pocas líneas de código, pero es muy idiomático y muy potente. Aquí sí que este es el paso más complejo, ¿vale? Y este le vamos a dar mucho. Es decir, aquí en A te voy a meter un nuevo objeto. ¿Y cuál va a ser ese objeto? Pues el que ya había, o sea, este, pero aquí voy a borrar, es como si en este elemento ya borro B, ¿sabes? Ahí en A te voy a meter este objeto, pero borrando el tail, que es borrando B. ¿Lo veis más o menos? Es complicado. No sé si ¿os parece complejo? O sea, ¿os parecen muchas líneas de código? Yo insisto que a mí me sorprende que me parecen muy pocas líneas de código. Y lo único que cuesta verlo. Por ejemplo. ¿Veis? He quitado a punto B. Ya no está a punto B. ¿Tenéis alguna duda? Preguntarme, porque si no... Sí. Sobre utilizar return, que normalmente o sea, cuando es al principio de la programación funcional te dicen que hay que intentar evitar el uso de return en las funciones y que realmente vaya a tirar, o sea, que el valor que concluyes en la última línea de ejecución de la función sea lo que devuelva. Entonces no sé si, o sea, porque tú sí utilizas los return en las funciones, que te supone que no es algo recomendado en principio en la programación funcional, pero... Poner solo un return al final. No, o sea, que realmente en vez de poner un return, que esté de alguna forma como rompiendo el flujo, llegas ahí, rompes el flujo y haces un return, que de forma natural fluya la función, y en vez de a lo mejor ponerlo así, puedes poner if ese caso, pues entonces pones this, else, y devuelve directamente el this sin necesidad del return, que el return como que fuerza un poco el flujo a volver de forma más brusca la función. No sé si me he explicado. No te he entendido, luego si quieres lo veo. Vale. Lo discutimos. No sé, a mí me parece, yo antes esto lo he refactorizado 1000 veces y ponía muchos if else, pero al final reducí todos los if else pues con estos truquillos de llevar la lógica dentro de los objetos, lo que os he comentado antes. Y no sé, ¿os parece así complicado de seguir el flujo? Porque al final, es decir, tú cuando te vas aquí, ya rápidamente ves que es el caso en el que el tail no está vacío, o, no sé, es discutible en cualquier caso. A mí particularmente me gusta, pero entiendo que pueda parecer raro. Todavía porque cuando vas aprendiendo pues te van diciendo cosas y luego hay algunas que las tienes que hacer siempre y luego son recomendaciones que te las puedes saltar. Yo esa no... Luego me dices la fuente o algo y lo vemos. Yo creo que el fondo está que el return es como hacer una especie de... voy por la función y aquí ya salto. Me saco la función en vez de que sea una cosa como más la serie más natural, pero vamos. Sí, yo creo que eso es de las recomendaciones, pero de Java en general, lo de que haya solo un punto de salida de la función, pero... No, aquí puede tener varios puntos de salida, pero que no sean con return. O sea, que el return es como una cosa como forzada, o sea, no es... Pero Java no te va a dejar no tener una salida sin un return, por ejemplo, un lenguaje. Sí, no. Si no indicas un return es un método que devuelve un vacío. Sí, pero en programación funcional... Pero Java no es un lenguaje de programación funcional, Bueno, sí. por eso te obliga a que tengas el... Sí. Bueno, luego lo discutimos, pero sí, aquí no hay... Bueno, esto es así complejo, pero yo puedo asegurar que es complejo las primeras veces, luego es muy fácil y hace funciones muy rápido, aplicando el concepto, el head-tail programming Vale. Vamos a hacer el stream. Este a lo mejor os interesa más, de Java 8, porque al final lo que comenté que vale, tú tienes una estructura de datos nueva, un JSON muy bonito, pero al final en Java, si tienes una estructura de datos y no haces un stream, pues como que queda un poco coja, ¿no? Porque el stream, digamos que te abre las puertas a un montón de operaciones.
pues filtrado, mapa, reduce, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces, para mí cuando hice esta librería, digamos que el requisito principal era trabajar con valores inmutables, de ahí el esfuerzo de utilizar estructuras persistentes de datos de escala, o sea, para mí era lo más importante, y luego que tuviera un stream. Lo que hemos visto ahora de recursividad o no es más un encabezonamiento mío, por poder decirlo así, por querer practicar ese estilo de programación y tal. O sea, yo al final hago esto con bucles y va a quedar igual de eficiente y tal, eso sí va a costar mucho más. Yo lo hice y el próximo día podemos comparar código, pero no, son muchas más líneas de código, más complejo todo. Así yo puedo garantizar que es mucho más sencillo, ¿vale? Ojo, es lo que decía el otro día, poco familiar no significa más complicado, es que es poco familiar, porque al final aquí son, bueno, yo también tengo un estilo así, os lo voy a comentar por curiosidad, no tiene nada que ver, pero a mí me gusta intentar así las cosas, es decir, si veis cada línea vertical tiene un significado semántico, por ejemplo, esta línea vertical son los parámetros de entrada de este método, es decir, no sé, normalmente dicen que el ojo humano lee mucho mejor vertical, no es una cuestión de 40 caras, 120, 160 o 180, si tú tienes un método con 3 parámetros y los pones todos en la misma línea, se lee mucho peor que si los pones así. O sea, aquí se ve inmediatamente el número de parámetros que acepta este método, ¿no? Veis que son 2. Entonces, a mí me gusta mucho este estilo, yo lo cogí de un tío que se llama Kevin Geni y me encanta. Es decir, digamos que cada línea vertical, cada tabulación tiene un significado semántico y está bastante bien. ¿Ves? Por ejemplo, esta línea vertical son los parámetros de entrada de este método y el ojo además es que lo identifica muy bien, pero insisto que no tiene nada que ver con lo de que la longitud máxima tiene que ser 120 o 160, eso al final es pues 120 como si te dicen 130, no tiene ningún sentido. Pero cuando ya empiezas a dar sentido a las líneas verticales así que hay en tu código, el ojo trabaja mucho menos y lo ve mucho mejor. Una curiosidad. Pues lo mismo también el estilo de cómo está esto indentado, pues también nos resulta raro, ¿vale? Pero bueno. Es decir, yo no sé, pero si yo tengo un método aquí y empiezo a meter aquí cosas, pues no es lo mismo que cuando hay una línea vertical y lo tabulas y los parámetros de entrada de métodos, etcétera. Es decir, veis aquí igual, todos los parámetros, no, yo lo indento así, pero simplemente porque el ojo luego lo identifica muy rápido. Si aquí hubiera 3 parámetros, lo ves enseguida. Si pones 3 parámetros en horizontal te cuesta bastante más, aunque sea menos de 120 caracteres, no es una cuestión de longitud, ¿vale? Es una cuestión de cómo trabaja el ojo humano. Por ejemplo, en los periódicos es todo vertical y cortito, no es porque les guste, es porque el ojo humano es más cómodo, pero insisto, bueno, es una tontería, pero bueno, la quería comentar. Vale, el flam, el stream, este va a ser más sencillo, ¿vale? Entonces, vamos para ello. Por ejemplo, la manera de ver el string, primero os enseño lo que tiene que devolver. Vale, este es un string y vamos a ver lo que... Vale, este es el string. ¿Veis? Al final el JSON pair es una tupla de 2 elementos, es un par, el primer elemento es el path y el segundo elemento pues es el valor en el JSON, ¿vale? Pues este es el JSON stream de este objeto. ¿Veis? De este no, ¿vale? Es del JSON. De este. Entonces, queréis echarle un ojo, esto es lo que tiene que devolver el stream. Por ejemplo, es lo que, para reconstruir esto, si yo tengo un objeto vacío y voy haciéndole el put este que comenté la primera vez, pues lo reconstruye tal cual. Porque este put de que era honesto y si yo escribía en la posición 5, escribía en la posición 5, si yo esto lo ordeno como queráis y voy haciendo put
con ese método en un objeto, se reconstruye el JSON, ¿vale? Esto es muy importante, os comenté por los collectors en Java, porque ya que haces un stream, pues tienes que hacer un collector, porque es para deshacer esto. Por ejemplo, esto es de Java y el JSON, este ya es el collector que está hecho. ¿Veis? Eso es lo que, digamos, que hace el stream y luego lo vuelve a reconstruir en un objeto. Y esto, ¿ves? Son iguales. Mi JSON original y el que acabo de reconstruir a partir del string son iguales. Entonces vamos a ver la operación de stream. No sé qué hora es. Es tarde ya. Vemos esta y nada, y dejamos para el siguiente día y bueno, y vemos a ver cómo queréis hacer el siguiente día. Yo creo que es mejor que, bueno, ahora lo vemos después del stream. Hay muchas operaciones, ¿vale? Hay muchas más complejas, así que vosotros luego decidís. Vale. El operador aquí clave que vamos a ver es el flag map. No sé si habéis trabajado con el flag map en Java 8. El flag map confunde un poco en Java 8 a la gente, porque está el flag map de los optional y luego está el flag map de los stream, pero se parecen mucho los dos. Por ejemplo, el flag map de los stream es cuando yo tengo, imaginaros que tengo un stream de películas, ¿vale? Tengo un stream de películas y luego cada película tiene una serie de actores, ¿vale? Y al final lo que quiero es tener un stream de actores a la salida. Pues ¿qué pasa? Que yo, por cada película, produce a su vez un stream de actores. Pero a la salida no quiero tener un stream de actores, sino quiero que lo aplane y que sea un stream simplemente de actores. Esperad, esto lo voy a escribir aquí, ¿vale? Y lo veis. Yo tengo un stream de película, ¿vale? Y yo tengo ahora aquí una función que de una película que me devuelve voy a comentar, una película me devuelve un stream de actores, ¿vale? Y yo aquí a la salida, a partir de un stream de película, quiero un stream de actores. Si yo a este stream que tengo aquí de películas hiciera una operación map, ¿vale? Lo que tendría sería un stream de actores, ¿no? Pero lo que quiero al final es como que tengo muchos streams, interpretar un stream como una fuente de datos, tengo muchas fuentes de datos y quiero aplanarla en una solo, ¿vale? Entonces eso es el flag map. Yo al final tengo una película que me produce un stream de actores, tengo otra película que me produce otro stream totalmente distinto de actores y así sucesivamente, y quiero que esos streams, esos distintos flujos, esas distintas fuentes se aplanen en solo uno. Ese es el concepto de flag map. En el optional es clavado, es decir, yo en el optional, esto lo digo para que os acostumbréis, cuando yo tengo un optional, ¿vale? Yo tengo un objeto optional y yo hago un map. Tengo un objeto, yo qué sé, un optional de enteros. Y aquí tengo una función, ¿vale? Que me va de entero a entero. Pues entonces a este optional sí puedo aplicarle un map usando esta función, porque esta función va de entero a entero. Pero ¿y si esta función fuera de entero a optional de entero? ¿Vale? Si esta función fuera así y quisiera trabajar con esto, ya no tendría que usar un map, tendría que usar un flag map. Conceptualmente es lo mismo, no sé si más o menos lo entendéis. Es decir, conceptualmente es lo mismo. Si yo tengo un optional y quiero hacer un map de una función,
esa función tiene que ir de lo que hay dentro del optional a lo que hay dentro del optional, por ejemplo, de int a int. Pero si quiero aplicar una función que va de int a optional, pues toca hacer un flap map, porque si no tendría un optional de optional. Pues esto es exactamente igual, pero con stream. Yo tengo varios streams y quiero aplanarlos. Quiero que al final no sea un stream de streams, quiero que sea un stream pues de una entidad, y conceptualmente es lo mismo. Entonces, para hacer esto, pues ya podéis pensar, porque claro, yo voy iterando en el JSON y claro, tengo un elemento que es a su vez un JSON y me produce un stream. Y tengo otro elemento que es un array y me produce otro stream. Y al final lo que quiero es, tengo un montón de stream y quiero aplanarlos en uno, que es lo que acabáis de ver aquí en la consola. Por eso se usa un flat map. O sea, siempre acordaros del flat map porque aplana. Y en stream tienes muchos streams y quieres convertirlo en uno. Entonces vamos a ver por ejemplo, no sé si habéis trabajado con RX. Con RX es lo mismo, hay un operador que es flat map y es cuando tienes muchas fuentes, tienes varios observables y al final quieres que la salida sea un único observable. Conceptualmente es clavado. O sea, me da igual que sean optional, que sean stream, que sean observables. Pero bueno, esto también lo da un poquillo pues la práctica, ¿vale? Y aquí, mira, vamos a hacer el optional del object. Estamos en un JSON object, ¿vale? Un mapa. Esta es la misma. Si el mapa es vacío, ¿qué devuelve? Si el mapa es vacío, hemos terminado, ¿vale? Devuelve un stream, pues de ese par, que es el path y el mismo objeto que está vacío. Pues está vacío. Aquí hemos terminado. Este es un caso extremo. Ahora vamos a suponer que el JSON no está vacío, que estamos aquí. Y si el JSON no está vacío, pues nada, cojo los campos, los distintos campos del JSON, las distintas keys, hago un stream y ese stream, pues de sus keys, pues lo mapeo a un JSON, a un par. Un par, acordaros, lo único que hago en el par, pues nada, en el path voy acumulando. Como es la key, pues acordaros que el método me añadía, digamos, la key es al path. Si el path estaba vacío y ahora estoy en el elemento A dentro del mapa, pues nada, este es el elemento A. Y esto es el objeto que hay dentro del mapa, en A, en esta key, ¿vale? Ya tengo un JSON pair. Y ahora lo que hay que hacer es un flat map. Entonces, ese objeto que hay, si es un value, si no es un contenedor de datos, si no es un JSON object, un JSON array, pues ya hemos acabado. Hago un flat map y hemos terminado. Si es un objeto, pues aquí hago recursividad. ¿Veis? Vuelvo a llamar al stream object, que es este método, pero con lo que había dentro de esa key. Es decir, esto... Es complicado, pero bueno. Este caso es es decir, empiezo por A. Va. El JSON object no está vacío, nos vamos aquí. Y aquí cojo todas sus keys. ¿Cuál es la key? Aquí solo hay una A, ¿vale? Pues convierto A en un pair, que es A y lo que hay dentro de A. Lo que hay dentro de A, ¿qué es? Pues este objeto, ¿vale? Y ahora ese objeto, pues miro lo que es. Si es un JSON object, lo que hay dentro de A si es un JSON object, pues aplico recursividad. Y ya está. Y si es un JSON array, pues esta es otra función que te hace prácticamente lo mismo, pero con arrays. Pero la clave de esto es el flat map. Es decir, el path se va acumulando aquí y nada, y va construyendo, y hasta que llegamos a casos extremos. Los casos extremos son estos. Cuando ya son valores, porque el JSON stream lo que retorna al final son path, value. Y nada. ¿Lo veis complejo esto también? ¿Un poco lioso o no? Vale, el próximo día hacemos una cosa.
dejo las estas vacías, nos bajamos un repo y nada, y lo hacemos más interactivo si queréis practicar o como queráis. ¿Cómo preferís hacerlo? ¿O preferís, sí? ¿No? ¿Os da...? Sí, por ejemplo, lo que comentas. Un método en blanco y nosotros lo pues, y luego lo ponemos en vale, pues el siguiente día lo hacemos así. Hacemos la unión, la intersección y repasamos, por ejemplo, esto y los dejo en blanco y los hacemos interactivos. Es un poco así, a lo mejor complejillo, pero bueno, si ya es solo práctica. No sé si tenéis alguna pregunta o de lo que sea. No. Todos estos objetos inmutables que se van sustituyendo, eso al final se desechan. Sí, eso es la máquina virtual de Java cuando no hay referencias, sí. Eso es lo que hablamos el otro día. Antes, cuando tenían 4K para programar, pues lo de tener una posición en memoria y modificarla 100 veces, pues no que les quedaba más remedio, pero hoy en día no hay requisitos de memoria que había antes, no hay requisitos de espacio que había antes. La máquina virtual de Java es muy buena optimizando. Y nada, yo por ejemplo hay cosas curiosas de estas que tengo, pero no me da tiempo, que es comparar a lo mejor, hacer pruebas de rendimiento, enseñar cómo se hacen de Java y por ejemplo comparar esto con una librería, con la Jackson para actualizar JSONs. También se puede tener en cuenta, aquí hay un API, yo puedo hacer por ejemplo, puedo hacer las cosas ya con streams. La operación stream es que te abre la puerta para muchas cosas, o también hay métodos que se puede hacer por stream, o hay métodos ya en el API para utilizarlo, que utiliza recursividad, se pueden comparar. A ver, esto abre las puertas a muchas cosas. Era simplemente quedaros. Yo creo que esto ya es, si queréis utilizar este estilo así, yo creo que si practicáis y lo usáis os podéis beneficiar tremendamente con el head y el tail, pero lo más importante es lo de la inmutabilidad. Es decir, eso debería de abordarse, debería hacerse así todos los proyectos en la medida de lo posible, porque es mucho más sencillo todo. No sé, esto yo entiendo que así explicado, yo quería explicarlo, pero al final somos programadores y los programadores, ya lo sé, para que no lo haces tú y lo piensas y lo ves, pues no, te lo pueden contar 40 veces, pero bueno, yo lo he intentado, no sé, el próximo día a ver si picando lo veis más claro. No sé si tenéis alguna pregunta. No, de Java 8 así, no, Java 9, nada. Java 9, a ver, la tendencia, normalmente ha habido una cosa, según pasaba el tiempo, que los lenguajes, a ver, Java está tendiendo un poco a la programación funcional y entonces va dando pequeños pasos. Pero ¿por qué no da pasos más de gigante? Porque Java tiene que ser compatible para atrás. O sea, tiene backward compatibility, es un requerimiento brutal, es decir, entonces no les cuesta mucho. Por ejemplo, generics, esto es un lío porque sabéis que los genéricos solo existen en tiempo de compilación. Cuando esto compila en runtime desaparecen porque tiene que ser compatible, el bytecode tiene que ser compatible todas las versiones. Entonces todo lo que tiene Java de complicado, todo es por ese esfuerzo que tiene que hacer para que sea compatible para atrás. Si no, por ejemplo, hay otros lenguajes, Python 3, pusieron Python 3 y mira, no tenía nada que ver con Python 2 y mala suerte, pero Java no puede hacer eso. Entonces muchas veces hay que ser un poco comprensible de que las complicaciones del lenguaje todas vienen por esas. Por ejemplo, lo de los default y esto, no es que dijeran, no, ahora vamos a implementar métodos default en interfaces. No se le ocurrió a alguien eso. Lo que sí se les ocurrió fueron los streams. Entonces, list es una interfaz que han añadido un método. Entonces, han añadido un método, si añades ese método, revientas todo. O sea, ya no puedo, si en Java 9 los list
aparece un nuevo método, el que tenga código en una versión anterior no le compila. Entonces inventaron lo de implementar los default. O sea, no los default, las implementaciones de métodos en interfaces en Java no es consecuencia de que alguien quería hacer los streams y para que fuera compatible para atrás no podía aparecer un método de una interfaz y ya está, porque si no, a ver, a todo el mundo le iba a obligar a implementarlo. Es decir, yo tenía código en Java 1.5, lo pongo en la 1.9 y resulta que hay un método nuevo en list, ¿no? Ni compila. Entonces dijeron, pues nada, a meter métodos en interfaces. Entonces en list hay un default que es el que te da el stream. Eso hace que no te reviente. Entonces muchas veces cuando tengáis dudas en Java, oye, ¿y esto qué va primero? Pues si un default está en la interfaz, o sea, está en la implementación, manda el de la implementación, porque si no, no sería compatible para atrás. Entonces muchas cosas siempre se responden con la compatibilidad para atrás en Java. Y muchas cosas de lo complicado que es, no es que sean ellos peores o que quieran fastidiarte, es que invierten mucho dinero en que sea compatible para atrás. Entonces, eso un poco tenerlo en cuenta. Y nada más. Muchas gracias y bueno, si ha sido muy así denso, pues el próximo día intentaremos un poco aligerarlo. Y nada, espero que os haya gustado.